El caso de Hania Noelia Aguilar fue una tragedia que conmocionó a la comunidad de Lumberton en Carolina del Norte en los Estados Unidos en noviembre del año 2018. Hania era una niña de solo 13 años que fue secuestrada. Uno de los primos de Hania, que estaba en su casa, se percató que un hombre encapuchado y vestido de negro se acercó de repente al vehículo en donde estaba Hania y sin previo aviso se subió a la camioneta y arrancó con Hania adentro. Y este sería el comienzo de uno de los casos más tristes que sucedió en aquella zona. La pequeña Hania Noelia Aguilar nació el 21 de marzo del año 2005 en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Sus padres eran Celsa Maribel Hernández y Noé Aguilar. El matrimonio tuvo en total 3 hijas, 2 de las cuales vinieron al mundo después de Hania. Por otra parte, los padres de Hania eran de origen guatemalteco, pero emigraron a los Estados Unidos rápidamente. La situación migratoria de ellos era distinta. Mientras que la madre tenía sus papeles en regla, Noé tuvo varios problemas con migración y por esta razón tuvo que volver a su país de origen durante un tiempo. En vista de que Celsa se tuvo que quedar en el gigante norteamericano al cuidado de sus 3 hijas, buscó apoyo por parte de su familia que también residía en aquel país. Fue así como la mujer llegó al estado de Carolina del Norte, donde se estableció con sus 3 hijas en un parque de casas rodantes. Decidió ubicarse en este lugar porque allí mismo vivían una tía suya y uno de sus primos, quienes le ayudarían con el cuidado de sus pequeñas. Las condiciones materiales y económicas en este parque de casas rodantes eran bastante precarias. La región estaba habitada mayoritariamente por hispanos, migrantes y personas de escasos recursos. El estado del parque en términos urbanísticos no gozaba del cuidado y la atención necesaria, por lo que la mayoría de sus calles estaban sin pavimentar y las que lo estaban se encontraban en muy mal estado. A pesar de que el lugar en el que se criaron Hania y sus hermanas podría parecer adverso para la vida, lo cierto es que las 3 jóvenes gozaron de una infancia tranquila y llena de cariño, atención y muy buena educación. Hania desde muy pequeña destacó por su disciplina y su carácter noble. Era una joven servicial a quien la mayor parte de la comunidad de casas rodantes quería. Una de sus grandes pasiones era la música. Cuando estaba en 7º grado, empezó a tocar violín en la escuela secundaria en la que estudiaba. A pesar de que todavía era una jovencita, ya tenía muy claros todos sus sueños, pues deseaba convertirse en infante de la Marina de los Estados Unidos. Pero este no era su único sueño. Uno de sus más grandes anhelos era poder comprarle a su madre una casa rodante de 4 plantas, pues la casa en la que ella y sus 2 hermanas crecieron era bastante pequeña. Hania, al ser la mayor, siempre adoptó una postura bastante maternal con sus hermanas y muchas veces se hizo cargo de ellas ante la ausencia de su madre. En realidad, para sus hermanas siempre fue un ejemplo a seguir, pues siempre estaba dispuesta a ayudar a su madre, pues entendía muy bien que la situación en la que vivía era bastante difícil, por tanto, siempre quiso ayudar. En la madrugada del 5 de noviembre de 2018 en el parque de casas rodantes, empezó como un día cualquiera para Hania y su familia. La joven se preparó como todos los días para ir a la escuela, algo que la ponía de muy buen humor, pues le encantaba aprender y compartir en el día a día con sus compañeros de escuela. Una vez estuvo lista, la joven salió de la casa y tomó las llaves de la camioneta de su tía, quien era la encargada de llevarlas a ella y a sus hermanas
semanas al colegio. Hania solía salir primero y encender la camioneta para que el motor se calentara. Este era una especie de aviso de que ya era hora de partir. Ese día, en apariencia tan corriente, cambió rápidamente de un momento para otro. Uno de los primos de Hania, que estaba en su casa, se percató que un hombre encapuchado y vestido totalmente de negro se acercó al vehículo. Sin previo aviso, se subió en la camioneta y arrancó con Hania dentro. De inmediato, el joven alertó a su tía y a todos sus familiares. La familia no dudó un solo segundo y reportaron el rapto de la menor inmediatamente a las autoridades competentes. El primo, que había presenciado todo lo ocurrido, fue quien hizo la llamada al servicio de emergencias, pero debido a la conmoción que sufrió, empezó a hablar en español. Del otro lado de la línea, la operadora no entendía absolutamente nada lo que el hombre le decía, por lo que fue necesario conseguir a un traductor en ese momento. Una vez el mensaje pudo ser transmitido con completa claridad, las autoridades fueron notificadas y de manera inmediata se llevó a cabo el proceso de investigación pertinente. Las dos primeras acciones de los oficiales se orientaron a tratar de recopilar testimonios y a revisar las grabaciones de diferentes cámaras de videovigilancia del parque de casas rodantes. En las cámaras quedó registrado que a las 6:40 de la mañana un hombre ingresó al parque de casas rodantes y estuvo merodeando por el lugar durante un largo rato. El hombre estaba vestido completamente de negro. Tenía una sudadera con capota que le cubría el rostro y, según testimonios del primo de la joven, también tenía una especie de pañoleta de color amarilla atravesada a la altura de la nariz, lo que hacía más difícil identificar sus rasgos faciales. Durante las grabaciones registradas por las autoridades, este sujeto fue el único que se vio merodeando en el área, con lo que los oficiales ya tenían a un sospechoso en la mira. Sin perder más tiempo, las autoridades emitieron la alerta Amber e inmediatamente se empezaron a adelantar enormes operativos de búsqueda para dar con el paradero de la camioneta, del sospechoso o de la víctima. En cuestión de horas, millones de personas de todo el estado de Carolina del Norte tenían el boletín de secuestro de Hania en sus celulares, dispositivos móviles y en las pantallas de los principales medios de difusión masiva. Adicionalmente, se ofreció una recompensa de $30,000 a cualquier persona que brindara información valiosa que permitiera la captura del sospechoso o permitiera dar con el paradero de la víctima. La noticia del rapto de Hania tuvo cobertura por parte de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, por lo que todos los estadounidenses estaban a la expectativa de la resolución del caso. Por su parte, las autoridades de Carolina del Norte pusieron todos sus esfuerzos en tratar de ubicar a la niña o su captor. Asimismo, la comunidad de toda la región participó en operativos de búsqueda. Las personas recorrían pantanos, bosques, afluentes de agua y zonas apartadas. Las personas que no podían participar activamente de la búsqueda de la menor expresaban su completo apoyo a la familia de Hania por medio de marchas y velatones en donde clamaban para que la joven volviera sana y salva a su hogar. Por la presión mediática que recibió el caso, la presencia del FBI se hizo imperativa. A pesar de ello, durante los 2 primeros días de búsqueda, los avances fueron relativamente pocos. La frenética búsqueda empezó a dar resultados a partir del 3er día, cuando la camioneta en la que fue raptada Hania fue hallada por las autoridades en un terreno prácticamente baldío y alejado de las principales carreteras. Naturalmente, la camioneta fue inspeccionada
de manera minuciosa por parte de los investigadores en el caso. Al interior de esta se descubrieron 17 prendas de ropa, entre ellas estaban la camisa, los pantalones y las prendas íntimas de la menor. Este evento alertó a las autoridades y a toda la comunidad que seguía el caso, pues parecía ser una señal evidente de que la menor había sido agredida íntimamente. Por otra parte, las autoridades también registraron la zona en la que fue hallada la camioneta para tratar de determinar si habían rastros sobre el atacante o la víctima, pero no se hallaron pistas significativas. Las prendas de ropa de Hania fueron enviadas a un laboratorio forense para tratar de determinar si en ellas había ADN del agresor. Aunque se descubrió que estas sí contenían material genético, las pruebas tardarían bastante tiempo en llegar. Pese a ello, los investigadores no se rindieron e intentaron llegar al sospechoso por otros medios. Las autoridades brindaron videos de videovigilancia a los medios de comunicación para que estos fueran precisamente publicados, pero le dijeron a la audiencia que el hombre no era el sospechoso, sino alguien que probablemente podría aportar información para el caso. El método adoptado por las autoridades dio sus frutos, pues dos testigos anónimos identificaron al sujeto de las grabaciones como su compañero de piso, un hombre de 34 años de edad llamado Michael Ray McLellan. Los informantes dijeron a las autoridades que el día de la desaparición de Hania, el hombre habría regresado a su casa, también ubicada en un parque de casas rodantes, a las 10 de la mañana. Ambos notaron que el hombre había llegado con la ropa mojada y que además tenía en su posesión dos pantallas digitales, elementos que casualmente le faltaban a la camioneta de la tía de Hania, pero esto era información que las autoridades no habían dejado que trascendiera. Los dos informantes además dijeron que cuando sonó la alerta Amber les llamó la atención que el celular de aquel hombre estuviera apagado justo en ese momento, aunque no pensaron nunca que tuviera algo que ver con el rapto de la menor. Naturalmente, las autoridades se interesaron de inmediato por este sujeto. Al revisar sus antecedentes, notaron que el hombre había pasado 9 años de prisión por un delito por agresión grave con arma letal. También tenía antecedentes por robo en primer grado y porte de armas. El sujeto salió en libertad condicional desde principios de 2016 y al parecer durante un tiempo su actividad criminal estuvo en suspenso. Las autoridades querían interrogar al sujeto y dar con su paradero, sin embargo, se sorprendieron al darse cuenta de que el sujeto en ese momento ya estaba tras las rejas, aunque no por el crimen de Hania, sino por un incidente aislado. Al enterarse de esto, los investigadores se dirigieron a la cárcel para entrevistarlo. 24 horas después, el sujeto fue imputado por los crímenes de secuestro en segundo grado, posesión de un arma e intento de robo. Al parecer, el hombre no aceptó su implicación en el crimen de Hania, por lo que tampoco reveló el paradero de ella. La captura del principal sospechoso no fue comunicada a la población norteamericana. Según las autoridades, esto con el objetivo de que las labores de búsqueda no disminuyeran. El jueves 27 de noviembre, la peor noticia finalmente llegó. El cuerpo sin vida de Hania fue hallado. Se encontró sumergido a más de 1 metro de profundidad en una zona pantanosa ubicada aproximadamente a 13 kilómetros de su casa. La noticia tomó por sorpresa a la familia de Hania, quienes mantenían la esperanza de que la niña volviera sana y salva a casa. Tras esto, el cuerpo fue llevado a medicina forense, donde se le practicaron las pruebas necesarias. Debido al estado de descomposición del cuerpo, no se pudo determinar cuál fue la causa de su muerte, aunque los médicos sugirieron que había sido producto de asfixia mecánica por presión en el cuello. Lo que los exámenes sí revelaron es que la menor fue víctima de abuso. En el lugar en el que fue hallado el cuerpo no se encontraron pistas contundentes de su agresor. La investigación siguió su curso, sin embargo, las autoridades no informaron a la ciudadanía que el sospechoso ya había sido capturado. Esto
sucedió porque supuestamente querían tener todas las pruebas necesarias para inculpar al sospechoso, aunque probablemente también querían guardarse de que alrededor de esto estallara una polémica, pues como mencioné antes, McClellan era un criminal con un largo prontuario y había quedado libre recientemente. Al margen de esto, las autoridades recopilaron más testimonios sobre este sujeto. También lograron acceder a diferentes llamadas telefónicas donde el hombre logró comprobar que el sujeto había estado planeando el crimen desde hacía mucho tiempo atrás. Sin embargo, uno de los testigos claves del caso informó que McClellan no tenía planeado ningún secuestro, simplemente quería llevar a cabo algún robo en la zona de casas rodantes, pues creía que allí podría conseguir objetos de valor o sustancias. Aunque el sujeto al parecer jamás expresó su deseo de raptar y violentar íntimamente a una menor, todo parecía indicar que al final tomó la decisión de hacerlo, tal vez porque no esperaba represalias. Finalmente, las pruebas más contundentes alrededor del caso finalmente llegaron. El material de ADN analizado en las prendas de Hania y en otras partes de la camioneta mostraron coincidencias con las de McClellan, por lo que no cabía duda que el sujeto había sido el agresor de la menor. Con todas estas pruebas sobre la mesa, las autoridades anunciaron el 8 de octubre que Michael Ray McClellan era el principal sospechoso del crimen contra Hania y que este ya había sido capturado. Ese mismo día se llevó a cabo el funeral de la menor, una sentida ceremonia en la que se congregaron cientos de personas y recordaron a la jovencita. Michael fue imputado por los delitos de asesinato, abuso en primer grado, delito sexual en primer grado, secuestro en primer grado, rapto de un menor y ocultamiento de un cuerpo. Además de esto, se descubrió que el ADN de este sujeto no solo coincidía con las pistas halladas en el crimen de Hania, sino que también coincidía con las muestras genéticas de un crimen que había tenido lugar a principios de 2016. En este, una mujer reportó que había sido víctima de abuso por parte de un sujeto sospechoso que entró en su casa y robó varios objetos de valor. Al saberse esto, sobre las autoridades cayó una lluvia de críticas, pues muchos dijeron que si hubiese capturado oportunamente al criminal, el caso de Hania se hubiese podido evitar. La familia de la menor encontró en la comunidad muchísimo apoyo, pues la agencia inmobiliaria del parque rodante en el que vivían les regaló una casa rodante de 2 pisos. Varias personas organizaron eventos de donación en donde se consiguieron más de $20,000 que se destinaron para que la madre de Hania pudiera comprar muebles que considerara necesarios. Pese a que el proceso en apariencia tomaría poco tiempo, en realidad tardó mucho más de lo esperado. El juicio empezó en el 2024 y también estuvo cargado de varios elementos llamativos, pues Michael Ray McClellan trató de fugarse en una oportunidad, aunque su escape fue frustrado por las autoridades. El 22 de noviembre se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia no solo se emitió por el crimen contra Hania, sino por todos sus crímenes anteriores. Poco tiempo después de su sentencia, cuando era trasladado del juzgado a la cárcel, el hombre protagonizó un altercado con la policía, luego de que logró librarse de las esposas y apoderarse del arma de un uniformado. Afortunadamente, otro de los oficiales actuó oportunamente y logró reducir al criminal. Antes de irme, quisiera enviar un saludo muy especial a 2 leyendas, a Xiomara Núñez, que me escribió: hola Tess, me encantan tus videos. Siempre lo veo y te deseo lo mejor y que la pases bien en las fiestas. Muchas gracias por tu deseo y tu mensaje, lo aprecio mucho. Te envío un gran abrazo, mi leyenda, y te deseo un feliz año. También quiero saludar a Alma Martínez, que me escribió: me encantan tus videos. Amo cómo desarrollas los casos, me encantas, gracias, muchos éxitos para ti. A ti por verme, me emociona saber que disfrutas de mi trabajo, te envío un beso y un gran abrazo cósmico. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis páginas de Instagram, Tess Misterios, donde podrás ver mi vida personal si es que te interesa o si me quieres sugerir algún caso, y Soy Tess Misterios, donde estoy subiendo casos de true crime por si es de tu interés y por si también los quieres ver en otra red social. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, mi leyenda, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.